Muy buenos días, honorables periodistas, corresponsales de prensa, reporteros, voceros de diversos medios y activistas que nos acompañan. En representación del comité organizador del Foro Social Panamá, doy a ustedes la cordial bienvenida a la conferencia de prensa destinada a suministrar información relevante sobre este importante evento promovido y desarrollado por el movimiento social en la búsqueda de alternativas a la crisis socioeconómica que afecta a la sociedad. Este foro privilegia la herencia democrática de Panamá y las conquistas sociales. Además, pretende generar respuestas que ayuden a trazar un camino seguro a favor de la independencia, la soberanía y la patria de Panamá. Hoy, en medio de esta circunstancia que afecta al país como resultado de la pandemia de coronavirus, pretendemos encontrar alternativas que permitan a Panamá avanzar y trazar su propio derrotero. Gremios profesionales, representantes del sector salud, sindicatos, asociaciones de productores agropecuarios, académicos, grupos de pensamiento crítico y la Universidad de Panamá avalan esta instancia. En ella se busca el enfoque de graves problemas sociales, laborales, ambientales, sanitarios y de seguridad que amenazan el futuro de sectores populares y las capas medias de la población en este país. La iniciativa está definida por la amplitud, el respeto a las opiniones y la diversidad, y el interés de promover consensos en asuntos que concitan el interés colectivo sobre el papel del Estado Nacional y la definición del país que queremos. De esta manera, hacemos una cordial invitación a todos para adentrarse en los propósitos de este foro. Previa inscripción y verificación de datos, cualquier persona puede participar. Quienes no se inscriban en el foro podrán seguir las conferencias a través de YouTube, beneficiándose de esta forma del debate en las 3 mesas de trabajo que a continuación detallo. Primero, la crisis estructural del modelo económico. Segundo, salud y educación como derechos humanos. Y tercero, crisis del Estado Nacional. Ahora, me permito presentar en este momento a este grupo de personas que forman parte del comité organizador y para ello concederé la palabra al doctor Manuel Zárate, quien les hablará sobre los detalles y proyecciones del foro y luego, una vez concluida su intervención, podrán formular sus respectivas preguntas a los periodistas y quienes deseen conocer más de esta iniciativa trascendental. Profesor Zárate, le concedo en este momento la oportunidad de dirigirse a este distinguido panel. Cómo no, gracias. Gracias, David. Bueno, muy buenos días a todos y a todas los grandes amigos periodistas que nos acompañan hoy. Agradecemos la presencia, la asistencia de ustedes a esta exposición que queremos hacer de un esfuerzo colectivo de un grupo sensibilizado por los grandes problemas que está viviendo nuestro país y que hemos tratado de visualizarlo no en términos solamente de lo inmediato, de la inmediatez en la cual a veces vemos estos problemas, sino en la perspectiva a futuro de un país que está buscando ya reordenarse en términos de ese futuro que a todos nos espera de este siglo XXI. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, contribuir más que todo con este debate incluyente, como se ha dicho, ya lo ha dicho David, en la definición de estrategias y acciones que nos permitan buscar soluciones conjuntamente, en consenso de todos, las diversas opiniones, visiones que se tienen de la problemática del país, para ver si encontramos ese camino que todos estamos buscando de solución a los problemas ingentes que estamos viviendo. Entonces es un debate que debe entenderse como un debate democrático, incluyente, esto es muy importante, fuera de hegemonismo, abarcando todas las tendencias del abanico social. El abanico social nuestro es muy
diverso, pero siempre con la intención de encontrar ese camino a la crisis del país que se ha avivado, que se ha profundizado, que además nos ha puesto sobre el tapete, que es una oportunidad de ponernos sobre el tapete, sobre la mesa, problemas que no veíamos antes y que son estructurales del país. Entonces se trata de ir construyendo por vía del consenso social el ideal de un nuevo modelo de desarrollo para el país que reemplace ese modelo de crecimiento concentrador, depredador, neoliberal que nos ha presidido y cambiarlo por otro que busca en todo caso ser más integral, socioambientalmente sostenible, equitativo y justo para promover el bienestar de la población, respetando los derechos humanos y especialmente los de los trabajadores, pequeños empresarios del campo y de la ciudad. También busca una cosa muy importante que a veces se deja por fuera. Busca definir la nación que nos merecemos después de haber completado su construcción con la incorporación de las tierras coloniales a la jurisdicción nacional y la implantación de la soberanía nacional en todo el territorio. 1903 nos dejó un país determinado que no fue completado en su nación. El año 2000 nos la completa y tenemos una tarea por delante de repensar ese país para ver cómo lo ponemos al día con la necesidad histórica que tiene después de haber cumplido esa gran hazaña con mucho sacrificio de nuestro pueblo. Entonces, en esencia, esto se perfila, ya digo, a contribuir respecto a la conformación de una fuerza social consciente, organizada, que respete las posiciones, las ideas de cada uno, hacia un modelo alternativo mediante consensos que van más allá porque estamos pensando ya en términos de una refundación de la República. Y esto es muy importante porque esto es lo que determina ahora lo que quiero pasar a decirles que es la agenda de discusión que hemos puesto. No es que pretendemos nosotros en un foro agotar la agenda de toda la problemática nacional. Esto es un inicio de iniciativa de diversas organizaciones que ojalá la continuemos, buscando esos puntos de unión que dentro de la diversidad tiene que existir en una nación. Entonces hemos puesto, vamos a ponerlo así, problemas que nos parecen que primero salen a superficie por aquello que estamos viviendo en el momento actual. Pero no dejarlo ahí, sino que eso que sale a la superficie, ponerlo en la perspectiva del país que queremos y que deseamos construir. Y eso, entre otras cosas, además nos ha llevado no solamente a buscar especialistas, sino incluso ver esa relación intergeneracional, porque hay una generación nueva que surge en nuestro país, sobre todo después de esa gran batalla que fue por la reconquista del canal, y que tiene aspiraciones y un pensamiento de ese país que ellos desean vivir en este siglo XXI. Entonces hemos comenzado con 3 temas centrales, 3 temas que son, digamos así, ejes estratégicos y que nos definen el universo, el contexto en el cual estamos nosotros tratando de generar este diálogo para la búsqueda de consenso. Uno es el problema de la crisis socioeconómica y de hegemonía en términos globales, en términos regionales. Tener una noción a dónde estamos parados. Y para eso hemos buscado a un personaje de la calidad que esto necesita, porque ha vivido un país que ha hecho grandes transformaciones, que vive en este momento una gran crisis política, pero además que él mismo ha vivido una institución internacional de renombre como es la ONU, porque fue el embajador de su país en la ONU, que es el doctor Sasha Llorenti, ex embajador en la ONU
de la representación del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos va a hablar de este problema, sobre todo verlo también, más que todo en el plano regional. Eso para ver la crisis en términos generales, globales. ¿A dónde estamos nosotros? El país, ¿a dónde está ubicado? Pero pasamos ahora a cuál es el problema nuestro. Y ahí hemos buscado al doctor Guillermo Castro, dedicado a la investigación de muchos años, sobre todo en la ecología política, y que desarrolla muy bien esta visión del país dentro de ese modelo transitista que se genera desde la colonia hispánica, perdura a través de diferentes modalidades y nos llega hoy, todavía 500 años después, y está vigente ahora con la modalidad neoliberal. El problema nuestro es si ese modelo, no el neoliberal que todo el mundo sabe que está en crisis, sino el modelo, si esto ha puesto el modelo transitista en crisis, y si este modelo tenemos que reemplazarlo, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Porque es muy bonito criticar las cosas del pasado, pero sin presentar soluciones hacia el futuro, nos quedamos en un gran vacío. Y el país no puede vivir eso. Entonces, vamos a discutir un poco este tema. Y por último, en este mismo marco de las cosas globales, vamos a tener al doctor Juan Jované planteándonos un poco la perspectiva, es decir, la estrategia. ¿Hay alternativas o no hay alternativas? Porque también podemos entrar en un pesimismo, estamos muertos. Todo es malo y todo murió. No, hay perspectiva. La historia nunca va para atrás, la historia va hacia adelante. El problema del ser humano es si le encuentra ese camino. Entonces, esos tres nos enmarcan esto. De ahí pasamos a las mesas. Son tres mesas que creo que David se las anunció, pero estas son ya mesas de discusión. Ya ahí vamos a la discusión propiamente dicha, buscando esos consensos sobre problemas específicos. Las tres primeras van a tener 30 minutos de exposición y van a tener 45 minutos de discusión. Nosotros le estamos dando mucho espacio a la discusión porque nos interesa mucho es ese diálogo entre los asistentes. En la segunda parte, por supuesto, como son temas más seccionados, por supuesto que vamos a dar menos tiempo a cada uno de los temas, pero son intervenciones que van a generar más que todo discusión sobre cada uno de ellos, de los temas planteados. Ahí vamos a tener la primera mesa, tratando el tema más que todo de la crisis económica, esta crisis que estamos hablando incluso del neoliberalismo, y que se llama así crisis estructural del modelo económico. Ahí vamos a tener 4 temas de ponencia. A cada una se le va a abrir la perspectiva de 40 minutos de discusión en la mañana y va a tratar los siguientes aspectos: neoliberalismo y crisis estructural de la base económica de Panamá. Miren que estamos hablando de la base económica, esa base que se genera como producto del desarrollo desigual y combinado de nuestro país, que ha creado una estructura complejísima y que tenemos que resolver en este momento. Eso lo va a tratar el doctor Richard Morales, catedrático en la universidad, profesor en la universidad. Luego tenemos un asunto muy importante en esta crisis, el problema del empleo, y que toca además el momento actual. Y este problema lo va a tratar 2 especialistas. Uno es un representante de la OIT, especializado en la materia, Gerson Martínez, y el otro es un dirigente sindicalista, muy reconocido en nuestro país, de una gran trayectoria en la lucha sindical nuestra, Egberto Cobo, representante además de la CNTP. Luego tenemos un tema
fundamental para nosotros cuál es el problema de la seguridad social y el régimen de pensiones. Esto está tocando la sensibilidad de todos nosotros. Y luego va a tocar el doctor José Antonio Gómez, que ha sido catedrático de la universidad, economista, que ha hecho grandes investigaciones sobre este tema, para abrir pues el diapasón de poder entender primero esta crisis que vive el seguro social y hacia dónde encaminar. Y por último, un tema central que además se ha puesto en el núcleo de la discusión en este marco de la pandemia que estamos viviendo, y que no es que nace ahora, es que la pandemia lo ha puesto sobre la mesa como un factor fundamental de discusión dentro de la estructura del desarrollo económico nacional, que es la soberanía alimentaria. Y eso lo van a tocar no solamente gente de una alta calidad especializada como técnico en la materia, sino que además ellos mismos son productores. Y va a estar ahí actuando con ellos representantes de la organización Ganaderos Unidos por el Rescate, de productores de tierras altas, con una vocera que va a ser la compañera Ana Sánchez. Todos la conocemos como una gran dirigente del área agrícola. Segunda mesa que vamos a tener. Pasamos un poco, dijéramos así, a lo social. Obviamente que si pasamos a lo social hay 50 temas. Y todavía nos quedamos chiquitos. Nosotros hemos prácticamente tocado dos que están desde el punto de vista estratégico del país, de la construcción del país, nos parece que son fundamentales. Uno es salud y el otro educación. El problema de la salud además se ha puesto sobre el tapete. Lo primero que nos ha demostrado esta pandemia es todas las debilidades estructurales que tiene el sistema de salud en el país. Entonces tenemos que tocarlo. Es fundamental. Porque podemos resolver cuando más el problema de la pandemia, pero nos cae la segunda pandemia y estamos en lo mismo. Entonces, para esto hemos planteado primero entender esto de una manera más general, más integral, esto de la pandemia. Y en eso hemos conseguido la participación extraordinaria de dos grandes personajes especializados en esta materia. Claudio Katz, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y que nos va a hablar de la crisis del COVID a nivel global y cómo se maneja esta crisis desde el punto de vista de la solidaridad para enfrentarla. Y en segundo lugar vamos a tener a alguien que nos va a hablar de una cosa fundamental. Este problema de la farmacéutica, del medicamento, que se trata así, negocio farmacéutico y la carrera de la vacuna contra el virus del COVID-19. Lo va a tratar una persona especializada en esto, cual es Nubia Piquera, periodista, Premio Nacional de Periodismo Científico en Cuba. Y luego que tratamos ese tema, pasamos a algo ya en los términos estratégicos de la construcción del país que estamos buscando. Vamos a tratar una visión ahora estratégica de la política de salud como derecho humano, que es una nueva dimensión del problema. Y esto lo va a tratar el doctor Julio Osorio de la Comisión de Alto Nivel para la Transformación del Sistema de Salud en Panamá. Y luego vamos a tratar el tema de la educación desde una perspectiva. Es la perspectiva de la educación
en relación con la revolución científico-técnica. Esto es un problema fundamental. Panamá está obligado prácticamente a entrar ya en la cuarta generación del desarrollo capitalista incluso. Pero pareciera que en la educación estamos en la primera generación. Y esto tenemos que resolverlo. Esto es fundamental, estratégico. Si no resolvemos este problema, que no es el del más o menos salario, no, es un problema mucho más allá que esto. Y esto lo va a ver el doctor Luis Bonilla Medina, que es director internacional de la Red Global de la Calidad Educativa de la UNESCO. Es decir, vamos a verlo con un personaje que está viviendo el mundo en esto, para ver qué recogemos nosotros de esa experiencia que se está. Y vamos a cerrar finalmente con la tercera mesa, que es fundamental. Es la estratégica del país que aspiramos, porque es la crisis del Estado Nacional. El Estado es la superestructura, ahí se concentra lo que en política, lo que decía Martí, la cultura en acto, que es en la política. Bueno, nosotros tenemos que tocar forzadamente este problema del Estado, porque sin ese Estado, por el gusto que estemos hablando de cambios en el modelo A y modelo B, ahí vamos a tratar primeramente este asunto de la transparencia y el problema de la corrupción tal como está en nuestro país, la rendición de cuentas y cómo trabaja la estructura de poder en esto, porque lo que nosotros estamos viendo es el poder. La corrupción no trabaja por sentimiento de que alguien es corrupto. El corrupto se hace en la sociedad. Y al final, si está institucionalizada, es el poder el que lo hizo institucional. Entonces tenemos que discutir ese problema de fondo. Luego un tema central, como lo dije hace poco, llegamos al 2000, hemos completado una nación y hemos declarado soberana a la nación y nos preguntamos, ¿y el ejercicio de esa soberanía se está dando o no se está dando? Eso es lo que llamamos la autodeterminación. Y aquí en el siglo XXI, cuando hemos logrado por fin la victoria que nos dice el himno, porque la logramos fue en el 2000, no en 1903, tenemos que ver el problema de si nos vamos a autodeterminar o no nos vamos a autodeterminar. Esto es fundamental y estratégico. Así que lo vamos a tratar con la doctora Briseida Ayar, catedrática de la Universidad de Panamá. Vamos a tratar un segundo problema fundamental, la interculturalidad y la integración nacional. Este problema de la integración nacional es central. Y la interculturalidad es un problema central estratégico que tiene el país, porque a nosotros nos fragmentaron durante toda la historia republicana del siglo XX. No podemos hablar de una nueva república, de un nuevo país, de una nación que crece, si no nos integramos, si no nos conversamos. Y este país ha sumado etnias, ha sumado de todo. Es un país que tiene una riqueza, porque la diversidad es riqueza. No es maldad, es riqueza. Pero ¿cómo integramos esto dentro de la nación que queremos? Ahí hay un problema central que resolver. Y vamos a terminar en la crisis del Estado Nacional y ver las temáticas, los ejes que debemos seguir discutiendo, debemos ver en perspectiva de esa refundación de la República que tendremos que abordar sin ninguna duda en este siglo XX si queremos realmente consolidarnos como una nación, porque aquí tenemos un reto, o somos o no somos nación. Y eso tenemos que resolverlo ahora, no mañana, ahora.
Bien, Entonces, muchas gracias, doctor Zárate. Bueno, pensé que ya había terminado para pasar a... sí, no. En esta parte, yo creo que he explicado, son los temas, son todos los temas que vamos a tratar. Ya digo, habrá para discutir y luego terminaremos, claro, con una clausura, con una declaración, con una resolución que no obliga a nadie, sino que nos pone en una perspectiva de conciencia de lo que realmente consideramos que es fundamental abordar en la perspectiva de ese país que queremos. Con eso yo cierro esta parte y cualquier pregunta. Quiero sí terminar diciendo una cosa. Estamos muy contentos los organizadores de ver la reacción que hemos recibido de esta convocatoria. Estamos muy contentos. Han sido 36 organizaciones que se han unido para hacer posible esto. Organizaciones sociales, no políticas, sociales. Y luego hay inscritas como organizaciones 66 organizaciones, pero más de 400 personas, son 460 y tantos personas que están inscritas como personas, pero que de las cuales el 64% pertenecen a alguna organización, que no son organizaciones políticas. Muy interesante esto. Y sobre todo nos llena de entusiasmo ver la juventud, cómo ha venido a este foro. Solamente con decirle que hay más de 100 estudiantes que se han inscrito solamente para discutir temas incluso de la salud. Yo creo que el país está naciendo con una nueva perspectiva y no responder a esa perspectiva es una maldad con el futuro que nos depara. Yo con eso quiero cerrar. Bien, gracias. Hay una aclaración que nos hacen a través del servicio de chat, en el sentido de que las organizaciones de productores que participan en este foro incluyen a Ganaderos al Rescate y la Asociación de Productores de Tierras Altas, que forman parte de la coordinadora Unidos por el Agro. Asimismo, se integran la cooperativa Juan 23 y la cooperativa de productoras agropecuarias, cooperativistas y llamada Cobana RL. Bien, ahora sí, abrimos el espacio para las preguntas de los periodistas que estén unidos a esta conferencia para saber sus inquietudes o preocupaciones o distintas interrogantes que puedan surgir a lo largo de la intervención que se ha hecho hoy patente en la presentación de este Foro Social Panamá. El periodista que esté interesado en participar puede abrir su micrófono. Sí, buenos días. David, Osvaldo Rodríguez de Prensa Latina. Hola Osvaldo, bienvenido. Adelante con la pregunta. Es un honor para nosotros tenerle aquí en este foro, en esta conferencia dirigida al Foro Social Panamá, que se realizará el día 14 y el día 15 de agosto. Adelante. Sí, muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Yo escuchaba la presentación que hacía el doctor Zárate y él fue viendo cada aspecto y a dónde apuntaba. Y mi pregunta está dirigida a, de forma general, como concepto, como foro, ¿cuál es el objetivo fundamental y central de esta reunión? Gracias. Sí, no, yo creo que vale la pena revisar un poco este asunto desde el punto de vista de en la perspectiva histórica, cómo ha sido.
Nuestro país está pasando desde hace tiempo por muchas crisis. El problema es que estas crisis se han ido concentrando cada vez más, dándonos la idea de que resolviendo las pequeñas crisis por arriba no estamos resolviendo el corazón del problema. Desde hace tiempo yo creo que todos hemos venido escuchando mucha gente hablando de la constituyente, del problema constitucional, etcétera, etcétera. Y las protestas efectivamente que producen diversos fenómenos que van surgiendo día a día, hasta que ha llegado un punto, como dice el otro, cierra uno una herida aquí y le sale otra herida acá. Es decir, que quiere decir que ya no es el problema de esa herida, sino que hay un problema más profundo. Esto hizo que, por ejemplo, unos grupos con la Central Nacional de Trabajadores iniciaran la intención de un diálogo para un poco ver efectivamente qué era lo que había que discutir, a dónde tendríamos que sentarnos a llegar a un acuerdo entre las partes, a un consenso entre las partes de lo que había que discutir. Y en ese trayecto que ha durado unos varios meses, en la cual estuvo Bayano, estuvo el periódico Bayano y otros sectores, CECATI, que es un centro, una fundación de científicos, se produce este inicio de la pandemia que pone sobre el tapete eso que he dicho, el corazón. Entonces nosotros consideramos que era el momento fundamental de sentarnos a ver esto en perspectiva. ¿Cuál es el asunto? El país, después de la invasión, ha vivido una fragmentación extraordinaria de todo el movimiento social. Y nos han dividido en tal nivel que no nos encontramos el uno con el otro. Nosotros tuvimos un momento de un gran diálogo, de una gran cohesión además, en el momento de nuestra lucha por la soberanía del canal, que se tradujo en los tratados Torrijos-Carter. Eso se disolvió, se rompió absolutamente. Y la invasión lo acabó de matar. Y nos dividieron detrás de partiditos y de qué sé yo, de todas estas cosas, partidos tradicionales, que me alegro mucho, que son la minoría de la minoría de la minoría de los que se han inscrito, de los 400 y tantos que se han inscrito, que están en partido, muchos sin partido. ¿Y cuál es el fenómeno? Que nos hablamos un poco del yo con el yo con yo, nadie se habla con el otro. Y llegamos en esa fragmentación a que no podemos enfrentar el problema grave que presenta este país. No lo enfrentamos así. Entonces nosotros lo dijimos, mira, armar este rompecabezas a partir de piezas que no se ven, que nadie identifica a dónde está la coincidencia, es muy difícil comenzarlo por el final, decir ahora que la constituyente originario, que la constituyente tal, si tenemos que ver es a dónde está el punto de coincidencia para ver cómo avanzamos hacia esa refundación de la república que buscamos. Entonces esto apunta a eso a largo plazo, a buscar una plataforma de consenso que nos permita avanzar hacia la refundación de una república. Pero no podemos comenzar por el final, tenemos que comenzar por ver cuáles son los puntos de coincidencia para ir armando ese rompecabezas que si contamos de la invasión para acá, nos daremos cuenta que son 30 años de habernos mantenido divididos, seccionados, sin hablar el uno con el otro y sin ver el país en la perspectiva que se necesita. Entonces, ese es al final nuestro gran objetivo final, y por lo que lo más seguro, y creo que estamos convencidos todos los organizadores, este foro es solamente un inicio de una secuencia de foros
abierto, democrático. Nosotros no estamos exigiendo a nadie que pertenezca a A o B, totalmente abierto, que venga con su visión, que seamos tolerantes para ver si logramos eso que es la cohesión social del país para enfrentar los retos, porque son retos profundos, estratégicos que nos está planteando el siglo XXI. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, como no, doctor, muchísimas gracias y entendido perfectamente cuál es el objetivo del foro. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, don Osvaldo Rodríguez, por su intervención y por ese interés por la actualidad panameña. Me pregunto nuevamente si hay participantes adicionales. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna inquietud que quiera ser dirigida al equipo responsable de la organización de este foro y que hoy nos acompañan en esta mesa de contacto con los periodistas? Sí, David, yo quiero cerrar diciendo, bueno, que estamos abiertos todavía, pueden seguir en YouTube, pueden seguirlo desde el día viernes a las 5 de la tarde, vienen las 3 conferencias fundamentales, estratégicas, que está el doctor Guillermo Castro, Sasha Llorenti, Joané, y el día sábado desde las 9 de la mañana vamos a trabajar hasta el mediodía con las mesas, damos un receso y a las 2 de la tarde estamos clausurando, presentando los documentos que deben cerrar justamente este foro. Así que los invitamos. Está abierto y ojalá sea más masivo todavía con todos los aportes que puedan para que esto sea un real éxito en la perspectiva de ese país que queremos. Muy bien, muchas gracias. De esta manera concluimos la conferencia de prensa dirigida a la organización del Foro Social Panamá, que concita el interés nacional e internacional por la calidad de los temas y de los participantes que han sido invitados para disertar y tratar de llegar a acuerdos importantes con una declaración final de este evento. A todos, muchísimas gracias por su participación en esta conferencia.